Cada día a las 6 de la mañana en la plaza del Zócalo se iza una enorme bandera nacional. Es como un aviso para los 25 millones de habitantes de Ciudad de México. La delirante e imparable metrópolis latinoamericana se pone en movimiento. Y la respiración de la ciudad, como la de un monstruoso animal, crece y crece hasta resultar ensordecedora. Dentro de unos minutos, este potente jadeo acallará cualquier sonido. Renqueando fatigosamente entre el tráfico que conduce a millones de personas desde las afueras de la ciudad hasta sus puestos de trabajo, se distingue con dificultad el sonido de un programa radiofónico en el que se venden coches de segunda mano. Como en cualquier ciudad norteamericana, a las 7 de la mañana los negocios ya están en marcha. La torre latinoamericana domina el centro histórico, en el que se encuentran el Zócalo, la Catedral y el Parque de la Alameda Central, que con sus grandes árboles y sus fuentes constituye uno de los rincones relativamente tranquilos de la ciudad. La falta de zonas verdes y la superpoblación, unidos a una caótica circulación, hacen que el aire sea irrespirable durante una gran parte del año. Por ello, los escasos parques históricos de las zonas centrales se convierten en islas refrigerantes. A un lado de la Alameda se alza el hemiciclo Juárez, dedicado al estadista mexicano que hacia mediados del siglo pasado llevó a cabo las primeras grandes reformas, a la vez que se opuso también a la injerencia de las potencias extranjeras en los asuntos de México. En el cercano Palacio de Bellas Artes, construido entre 1900 y 1930, se celebran conciertos, óperas y espectáculos del ballet folclórico. Se trata de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, aunque a causa de su excesivo peso ha sufrido numerosos problemas de estática y en la actualidad se encuentra parcialmente hundido en el terreno pantanoso. El corazón de Ciudad de México conserva la arquitectura de estilo colonial español. El Zócalo, una de las mayores plazas del mundo, es un espacio cuadrado de 240 metros de lado, en el que se alzan la Catedral del siglo XVI y junto a ella el Sagrario Metropolitano, con su recargada fachada barroca. En el Zócalo se encuentra también el larguísimo Palacio Nacional, construido en piedra volcánica roja, que es la sede del jefe del gobierno. La plaza alberga también todos los símbolos del poder tradicional. Además de la catedral y del palacio presidencial, en ella se hallan el antiguo y el nuevo ayuntamiento, en la actualidad sede de dependencias gubernativas. Detrás de la catedral se han descubierto los restos de la zona de los templos de la ciudad de Tenochtitlán, anterior a la llegada de los españoles. El eje
eje principal de la ciudad es el Paseo de la Reforma, de una longitud de 15 kilómetros. Esta avenida fue construida a instancias del emperador Maximiliano de Habsburgo, quien reinó en México de 1864 a 1867 y que acabó fusilado por las tropas alzadas contra el monarca extranjero. El Paseo de la Reforma tiene una anchura de 60 metros y está dividido en 8 carriles. A lo largo de la avenida se concentran los grandes edificios modernos de cristal y metal que están transformando a gran velocidad el aspecto colonial que caracterizaba a Ciudad de México. Bien, ¿y qué le parece este Ford Taurus Sedán modelo 1989 en color blanco, con interiores en tela gris, 4 puertas, transmisión automática, equipado con cristales seguros cajuela eléctricos, estéreo tocacintas, su precio 31,000 nuevos pesos, aquí en Zapata, Texcoco. Ford Cougar modelo 1992 color blanco. Los cruces principales están adornados con grandes glorietas ajardinadas dominadas por monumentos. El monumento a Cristóbal Colón se alza sobre una elevada base en uno de estos cruces. Naturalmente, el Paseo de la Reforma constituye la arteria principal para el tráfico rodado. Solo el domingo por la mañana puede verse vacío y descubrir por fin los árboles que durante la semana permanecen ocultos tras el humo de los coches. La Plaza de Santo Domingo es otro de los espacios cada vez más escasos que aún conservan un estilo español. En la plaza se alzan la armoniosa iglesia barroca de Santo Domingo y la antigua Escuela Nacional de Medicina, que en el pasado fue la sede de la Inquisición. La actitud relajada de los transeúntes y de aquellos que viven de los pequeños oficios de la plaza puede engañarnos sobre la naturaleza de la metrópolis, que aquí parece tan distante y provinciana. En efecto, apenas un centenar de metros más allá, millones de personas se desviven en un tráfico sin esperanza. Bajo los pórticos de la plaza se encuentran los llamados evangelistas, es decir, los escribanos públicos que ofrecen sus servicios a los clientes analfabetos y que poco a poco acaban creando pequeñas copisterías y tipografías al aire libre. La Plaza de las Tres Culturas se encuentra en el punto en que antes de la llegada de los españoles se hallaba la plaza principal de Tlatelolco, otro núcleo azteca del altiplano. Las tres culturas a las que se refiere el nombre de la plaza son la azteca, de la que se conservan restos de pirámides, la cristiana, que tiene como punto de referencia un convento español, y la del México moderno, con sus rascacielos. Los mexicanos están muy orgullosos de sus revoluciones, que progresivamente los han conducido a limitar la injerencia de estados extranjeros en su territorio y, con mayor o menor éxito, a la reformas agraria y económica en general. Por toda la ciudad se alza un gran número de monumentos que honran a los grandes generales, héroes y estadistas mexicanos o incluso a la raza, resultado de la fusión entre los europeos y los indios.
la zona rosa. Son los barrios centrales donde se encuentran los locales y los centros de reunión de los jóvenes. Los ídolos de la juventud son, como en los demás países, las grandes estrellas del rock anglosajón. Incluso la moda y los nombres de los locales siguen las tendencias internacionales. Además, existe un gran dinamismo y un profundo deseo de participar plenamente en el gran banquete del consumo de espectáculos y de modas procedentes, sobre todo, de los Estados Unidos. La Casa de los Azulejos está decorada con enormes murales de Orozco. Las pinturas murales de Orozco, Rivera y Siqueiros son la forma artística más original del México del siglo XX, teorizada en un manifiesto en los años 20, en el que los pintores mexicanos se declaraban a favor de un arte monumental y conmemorativo. Pecho también que se vea al porno. Sí, como aquí. En Ciudad de México hay un mercado para cualquier tipo de mercancía. Como en muchos otros aspectos de la vida mexicana, pasado y presente coexisten. Y así, la venta ambulante convive con los más modernos centros comerciales. Aquí vemos un mercadillo dedicado a la venta de pájaros enjaulados, hierbas medicinales y verdura. Como trasfondo se percibe una profunda conexión entre magia y religión, entre tradición popular, superstición y necesidades cotidianas. La torre latinoamericana de 177 metros de altura y 44 pisos sigue destacando en el panorama de la ciudad, pero perdió el récord en lo que a altura se refiere cuando se construyó el Hotel de México, actualmente en fase de reestructuración. El terrible terremoto de hace algunos años obligó a arquitectos y urbanistas a revisar todas las estructuras de las construcciones y a ser mucho más rígidos en la aplicación de las normas antisísmicas. A pesar de sus importantes problemas ambientales, Ciudad de México sigue creciendo a un ritmo trepidante y se ha convertido en la ciudad más poblada del mundo. Situada a 2.240 metros de altitud, en un altiplano pantanoso, debió enfrentarse primero al problema del hundimiento de los edificios a causa de la inestabilidad del terreno, y luego al de la escasez de agua potable. La capa de contaminación impide casi siempre el poder admirar el magnífico panorama de las montañas que rodean el altiplano. Con el uso de minibuses, taxis colectivos y de la nueva línea de metro, la ciudad intenta descongestionar el tráfico. Sin embargo, el intento se ve mermado por la continua afluencia de nuevos habitantes. Así, la gente utiliza todo tipo de transporte para poder llegar a su puesto de trabajo, acompañada de la tensión cotidiana y del tormento de los programas radiofónicos que martillean implacablemente con publicidad a la americana.
equipado con cristales seguros cajuela eléctricos, estéreo tocacintas. Su precio 31.000 nuevos pesos aquí en Zapata, Texcoco. Ford Cougar modelo 1992 color ultramar con interiores en tela. Y sin embargo, en este escenario al estilo Blade Runner, se está fraguando una gran metrópolis, con un ritmo de vida muy duro, pero que sin duda se dirige hacia objetivos de crecimiento económico y cultural. Una de las excursiones preferidas por los habitantes de la ciudad es el pequeño paraíso acuático de Xochimilco, a 20 kilómetros del Zócalo. Antes de la llegada de los españoles, en una zona lacustre, los aztecas dispusieron balsas flotantes para el cultivo de arbustos. Con el paso de los años, las raíces se han fijado al fondo y los jardines flotantes de Xochimilco se han hecho cada vez más estables. Enamorado, pero de eso nada tengo. El negro pero con un verde, porque si me salta un gallo no me le rapo a la muerte. Ay, 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 mamá por Dios. Échale, échale. En la actualidad, los canales de Xochimilco son la meta de excursiones turísticas en barcas multicolores en las que se come, se bebe y se compran objetos de artesanía. Todo ello con el acompañamiento de la música de los mariachis. Aunque el mejor lugar para disfrutar de la música de los mariachis es la Plaza Garibaldi, sobre todo por la noche cuando los pintorescos músicos vestidos con sus trajes típicos interpretan las canciones que el público les solicita o amenizan celebraciones privadas. Los instrumentos tradicionales de los mariachis, es decir, los originarios de Jalisco, son las trompetas, los violines, las guitarras y los denominados guitarrones. Las bebidas alcohólicas tradicionales de México son la tequila y el mezcal, derivados de la fermentación del zumo de ágave, que cada vez más se toman acompañadas con cerveza, zumos de fruta y leche de coco. La extracción de los números de la Lotería Nacional da lugar a una pintoresca ceremonia que el público sigue con gran atención. Da la impresión de presenciar un ritual, efecto acentuado por los trajes y la fascinante escenografía. Un acontecimiento como este, en el fondo trivial, conecta con los ritos religiosos y las manifestaciones folclóricas. En México, el esoterismo está muy arraigado. En el barrio central de Polanco se encuentran las residencias burguesas históricas de la capital. Dadas las notables desigualdades sociales que aún persisten en el país, impresionan las evidentes diferencias en el nivel de vida y, por tanto, en la calidad de la vivienda.
Las residencias de Polanco, y aún más las de la zona de El Pedregal, de un estilo colonial o bien ultramoderno, suelen ser de un altísimo nivel arquitectónico. Los ejemplos fundamentales son los de Le Corbusier, Frank Lloyd Wright y Oscar Niemeyer. En el terreno de la arquitectura de viviendas son notables las obras del arquitecto mexicano Luis Barragán. En los barrios populares, el gusto acentuado por el color y la pintura mural confieren una personalidad a edificios anónimos. Las raíces y los temas de la pintura mural son los tradicionales: la protesta, el populismo, la solidaridad con los oprimidos, la lucha. Las proporciones monumentales de las obras, a menudo anónimas, otorga especificidad a este tipo de arte popular. Rivera es uno de los grandes maestros de la pintura mural mexicana. La casa que él mismo proyectó para acoger su colección de objetos precolombinos es ahora un museo. A pesar de que en el museo hay una reconstrucción de su taller, Rivera nunca vivió aquí, sino en otra casa junto a su mujer, Frida Kahlo, que fue también una gran artista. En esta casa, actualmente convertida en el Museo Frida Kahlo, fue huésped en medio de un torbellino de complots políticos León Trotsky. Pueden encontrarse murales de Diego Rivera en muchos edificios de la capital, como el Palacio Nacional. Las escaleras que conducen del patio central al primer piso están decoradas con una de las obras más famosas de Rivera, México a través de los siglos, que mide casi 450 metros cuadrados, mientras que en el primer piso se encuentra otro gran mural titulado La Gran Tenochtitlán. Otro gran pintor mexicano de murales es Siqueiros, cuyas obras se encuentran en muchos edificios públicos, como en el Hospital de la Raza y el Palacio de Bellas Artes. Siqueiros, influido por las obras futuristas, también trabajó en la representación de máquinas y de diversos artilugios técnicos. La pasión por el deporte de los mexicanos se manifiesta de muchas formas. El fútbol se practica en el Estadio Azteca, que tiene un aforo de 110.000 espectadores. La Plaza de Toros de la Ciudad de México es una de las mayores del mundo. Con los yanquis o gringos, tal como se denomina a los ciudadanos norteamericanos, existe una doble relación de admiración y competencia. También el cesta punta es un deporte muy popular que se juega 5 noches por semana en el Gran Frontón, México. El juego consiste en lanzar una pequeña pelota contra la pared por medio de una raqueta con una curvatura especial.
continuación no podía faltar la presencia hermosa de la mujer mexicana, las estrellitas del sur, el grupo nuestro de la Asociación de Charros de Comeca. La charreada es una variante del rodeo norteamericano. Consiste en una serie de pruebas de habilidad en las que los jinetes, que visten pintorescos trajes, deben capturar toros o caballos salvajes, lanzar el lazo y en general mostrar su valor al cabalgar. El equipo de casa, el equipo de Charros de Comeca, presente. Las charreadas tienen lugar en el Hipódromo de las Américas, en un torbellino de danzas, música de mariachis y cabalgadas. Esta es una de las fiestas mexicanas más espectaculares y más auténticas del espíritu popular. El convento de la Merced, con su espléndido claustro, es uno de los mejores ejemplos de arquitectura religiosa de la ciudad. Hasta hace pocos años, en este barrio se celebraba el Mercado de la Merced, que más tarde fue trasladado a otro lugar. Los puestos donde se venden estatuillas de santos, velas y otros objetos de devoción preceden a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el principal santuario de los católicos mexicanos. Dado que la antigua iglesia construida en el siglo XVIII amenazaba con derrumbarse, fue sustituida por una nueva basílica de cemento y mármol, muy espaciosa y sobria, contando solo con la imagen de la Virgen de Guadalupe, objeto de la veneración popular. La característica más curiosa de la basílica es un pasillo mecánico con 4 carriles para conducir ordenadamente a los peregrinos arrodillados hasta la imagen de la Virgen. El culto a la Virgen de Guadalupe se remonta al siglo XVI, cuando, según la tradición, la Virgen se apareció bajo el aspecto de una mujer india de piel oscura a un cristiano azteca, pidiéndole que se construyera una capilla en su honor. A partir de entonces, la Virgen de Guadalupe se convirtió en la protectora de los indios y los mestizos. Cerca de la basílica se encuentra la Capilla del Pocito, construida en el siglo XVIII, con las cúpulas cubiertas de baldosines de colores. Otras 2 construcciones religiosas completan el conjunto dedicado a la Virgen de Guadalupe. El fenómeno del culto a la Virgen de Guadalupe va más allá del simple hecho religioso católico, porque a los ritos dedicados a la Virgen se incorporaron elementos de tradición cristiana que facilitaron la aceptación del catolicismo por parte de los indios. Además, la Virgen de Guadalupe está considerada la patrona de la libertad mexicana y su culto se extiende al resto de la América Latina. Ciudad de México tiene también su gran parque, el Bosque de Chapultepec, una de las escasas zonas verdes de la metrópolis. Aquí, entre árboles gigantescos y de raras especies, tienen lugar muchas de las actividades de recreo al aire libre de los habitantes de la ciudad.
este parque, que al parecer ya existía en el siglo XV, se alzaba la residencia de verano del soberano azteca de Tenochtitlán. En ese mismo lugar se construyó, en el siglo XVIII, el castillo de Chapultepec, que era la residencia veraniega del virrey. En este castillo vivieron también el desafortunado emperador Maximiliano con su esposa y años después el dictador Porfirio Díaz. En el interior del castillo pueden verse frescos de Ocoman, Siqueiros y Orozco que ilustran la historia de México. Desde la terraza se disfruta de uno de los panoramas más completos de Ciudad de México. La pintura mural mexicana debe mucho al ministro Vasconcelos, quien en los años 20 desarrolló una actividad de mecenazgo encargando a los grandes pintores del país la decoración de edificios públicos, entre los que se encuentran la Escuela Nacional, el Ministerio de Instrucción Pública y la Corte Suprema de Justicia. La Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria es un espectacular ejemplo de arte mural con mosaicos. Dijo en sí lo que era Imperio Romano, nada más por el siglo del derecho. La moneda de... Aquí hay algo que nos puede servir, emperadores buenos y malos. La Ciudad Universitaria fue una obra gigantesca edificada en los años 50 para acoger a 300.000 estudiantes. O sea, si no vas a hacer una cartulina por aquí. No puede ser una cartulina porque no te va a caber economía, todo eso. No se tiene que poner economía, sí. Sí, una reseña de... El Estadio Olímpico también forma parte del complejo universitario. Está adornado con multicolores relieves en piedra, obra de Diego Rivera, inspirados en la iconografía precolombina. Una de las mayores atracciones de Ciudad de México es sin duda alguna el Museo Nacional de Antropología, que cuenta con un patio interior cubierto por una enorme estructura de piedra en forma de paraguas que se apoya sobre una columna altísima. En las distintas salas de la planta baja se exponen restos de las diferentes culturas indias de México. Desfilan en una monumental sucesión las grandes esculturas de los mayas, de la cultura zapoteca de Monte Albán, de la tolteca, de las culturas del Golfo de México y sobre todo de los aztecas de Tenochtitlán, la ciudad sobre la cual se alza la actual Ciudad de México. A 50 kilómetros del centro de la capital se encuentran las ruinas de Teotihuacán, que fue la mayor y más importante ciudad india de América Central. La ciudad, de la que pueden admirarse los restos monumentales de la Pirámide del Sol, de la Pirámide de la Luna y del Templo de Quetzalcóatl, fue abandonada repentinamente hacia mediados del siglo VIII después de Cristo, tras haber sufrido una sistemática destrucción. No se sabe nada de dichos acontecimientos. Tan solo puede suponerse que un enemigo externo o bien una revuelta interna contra los sacerdotes pudieron provocar su terrible ruina. En la zona rosa, comprendida entre el Paseo de la Reforma y la avenida Chapultepec, se concentran los hoteles y los restaurantes de lujo, cafés, restaurantes y tiendas de moda.
Es en definitiva una especie de concentrado del Faubourg Saint-Honoré, la Quinta Avenida y la Vía Monteleone. Al atardecer, la larga y agotadora jornada de Ciudad de México se cierra sobre sí misma. No ocurre lo mismo con el rumor del tráfico, con el vocerío de los vendedores, con el sonido hiriente y a la vez festivo de los mariachis. Este gran crisol de pueblos, de razas y de culturas se ha amalgamado en una nación nueva y ambiciosa. Ciudad de México, la rival de Río y de Sao Paulo en Brasil, aspira a ser la capital económica de la América Latina.